se nos acabó el tiempo para esta parte del panel. Vamos a pedir ahora a Edgardo Santos que nos hable brevemente en 15 minutos acerca de Entrec y de Red. Este es un tema muy interesante para todos porque tenemos dos drogas nuevas aprobadas para Red, así que le vamos a pedir que nos haga un pequeño resumen. Sí, un pequeño resumen. Gracias. Déjeme compartir mi pantalla. Voy a hablar de Red y Entrec brevemente. ¿Ok? Me asignaron 15 minutos, pero creo que esto lo podemos hacer tal vez en 5 minutos y dejamos para preguntas. Red. Ok, ¿qué es el Red? El Red básicamente es una de estas mutaciones que hemos encontrado en cáncer de pulmón y también en otros tipos de tumores, como tiroides, por ejemplo, que es bastante frecuente también. Cuando hablamos de Red, hay dos tipos de problemas. Hay tipo de mutación. Estas mutaciones en el Red no la vemos en el cáncer de pulmón, la vemos en los cánceres de tiroides medular, que es otro tema. Entonces nos vamos a enfocar en Red Fusion. ¿Qué es Red Fusion? Es una alteración genética en la cual si usted tiene el cromosoma, o dos, vamos a poner dos cromosomas, vamos a empezar lo más fácil. Dos cromosomas, el pedacito de uno se va a otro y viceversa. Y entonces hay un rearrangement, como decimos, un rearreglo de este pedacito del Red y produce una proteína de fusión. La otra es que podemos decir, en una patita del cromosoma hay una translocación de un lugar del cromosoma que se va a otro lugar en la misma patita. Esa es otra proteína de fusión. Eso más o menos es lo que se llama en medicina gene rearrangement. Entonces, eso es lo que vamos a ver en cáncer de pulmón. Y ustedes ven aquí en la flechita rosada todas las fusiones. Todo lo que ustedes ven ahí, como el CCD6 y todo lo demás, yo le digo así, es como que el Red es, vamos a decir, el esposo, y estamos de un país donde pueden tener varias esposas, entonces todas esas son las esposas del Red. El más común en cáncer de pulmón es KIF5B, ¿ok? Ese es el más común que encontramos en cáncer de pulmón. Aquí tenemos las dos drogas que han sido aprobadas por la FDA. Anteriormente teníamos otras drogas que eran inhibidores, como decimos, sucios. ¿Por qué digo sucios? Porque tenían muchos efectos adversos. Tenían respuesta, pero tenían efectos que no queríamos, toxicidad. Hoy por hoy tenemos dos inhibidores de Red que son bien selectivos. Uno es el Percatinib, que fue el primero que salió, el otro es Pralsetinib. Estas gráficas que ustedes ven allí, todo lo que está debajo de la línea horizontal, y espero que vean mi cursor, todo lo que está por debajo es respuesta. Y todo lo que está por debajo de esta línea es una respuesta parcial, que es una gran respuesta cuando evaluamos estos pacientes. Y si ustedes ven aquí, ¿cuánto es la respuesta de un paciente con cáncer de pulmón que tenga esta proteína de fusión que nunca ha recibido terapia? 85%. Estas son terapias totalmente dirigidas a blanco. Pralsetinib tenía un 66%. ¿Ok? Pero aquí también usted ve la respuesta. Impresionante la respuesta a nivel cerebral. Esto está muy por arriba y muy superior a lo que hemos visto en estos pacientes cuando aplicamos anteriormente quimioterapia. Si usted encuentra un Red, una proteína de fusión, hay que tratarlo con una de estas dos drogas. Aquí básicamente es para ver los cambios que se dan y vemos aquí cómo hay una reducción del DNA con el Red a nivel plasmático. El doctor Rolfo, que se ha dedicado gran parte de su carrera a ver estudios de biopsia líquida y de plasma, etcétera, vemos cómo hay una gran respuesta y podemos hacer como un tracking, seguir qué también le puede ir al paciente utilizando esta tecnología de biopsia líquida. Y aquí es un ejemplo de qué tan potentes son Percatinib y Pralsetinib a nivel cerebral, e inclusive enfermedad en la meninge, leptomeningeal disease. Y para que ustedes vean la diferencia, las drogas son diferentes, son bien efectivas. La toxicidad difiere un poco en cada una. Percatinib
produce más sequedad, resequedad en la boca, o tal vez algo de mucositis, pero resequedad en la boca, y edema periférico, retención de fluido y diarrea. En cambio, el prazeltinib produce un poquito más de problemas hematológicos, como son la anemia, la leucopenia, caída de los glóbulos blancos y de los neutrófilos, y más constipación que el cepercatinib. Sin embargo, cuando usted ve del otro lado qué tan mal eran esa toxicidad, muy bajo los efectos adversos. Ese fue RED. NTRK. ¿Qué es el NTRK? El NTRK es lo que se llama un Neurotrophic Tyrosine Kinase receptor, que es otra proteína de fusión, otra proteína de rearrangement. Los partecitas de los genes se reacomodan. Entonces, ocurren estas fusiones. Este NTRK es un biomarcador agnóstico. ¿Por qué digo agnóstico? Porque no solamente es en un solo tipo de tumor, sino en múltiple cáncer. La frecuencia varía. Si tenemos una paciente con cáncer de mama secretorio o un carcinoma mamario análogo o un fibrosarcoma infantil, la frecuencia en estos tres tipos de cáncer es del 75 a 90%. En otro tipo de cáncer, como ustedes ven aquí, el cáncer de tiroides, el cáncer de estroma gastrointestinal, el cáncer mesoblástico, el nefroma, hay de un 5 al 25% de incidencia que podemos encontrar esta proteína. Y más abajo, entre 1 al 5%, está el cáncer de pulmón, que es el que nos interesa. Pero no solamente cáncer de pulmón, cáncer colorectal, de colon, cáncer de vesícula, de páncreas, de cuello, melanoma. Entonces, es importante, y por eso yo le digo a todos los colegas y cada vez que doy una lectura, hay que hacerle el test a todos. ¿Qué test? Eso lo vamos a ver en un minuto. Hay dos drogas. La primera, voy a mencionar la larotrectinib. Miren la respuesta, 75%. No hay mucha remisión completa, pero una verdadera remisión parcial, y vemos que esta respuesta es duradera para la larotrectinib. Y la otra es entrectinib, que ya lo mencioné anteriormente. El doctor Ray me preguntó sobre ROS1. Bueno, entrectinib actúa en ROS1 y también en NTRK, en NTRX. Tiene un 57% de respuesta y ustedes ven allí nuevamente esta gráfica que nos indica la respuesta en diferentes tipos de tumores. Importante, importante. El doctor Cardona y el doctor Rolfo, hay que ver el mecanismo de resistencia. Lo hermoso de esto es que hemos desarrollado dos drogas muy efectivas para este tipo de fusión, NTRK. Pero este es un ejemplo de resistencia al larotrectinib. Ya está identificada y ya hay una droga en la cual podemos rescatar un paciente que ha sido expuesto al larotrectinib y que está progresando a esa enfermedad. Y esa es la idea de seguir analizando cada paciente, cada tumor uno a uno. Y por último, ¿cómo hacemos el análisis? Ya lo han dicho a mis colegas. Next Generation Sequencing, una secuencia de generación siguiente, si se puede traducir, pero es NGS. Importante, se puede hacer en la sangre, lo que se llama biopsia líquida, o se puede hacer en tejido. Hoy por hoy, julio 22 de 2021, si me ponen a escoger, yo me iría con el tejido solamente por una razón, porque todavía no tenemos esta tecnología utilizando RNA. Sin embargo, si mandamos un tejido para analizar por Next Generation Sequencing, comercialmente le hacen los dos. Generación, el NGS del DNA y el NGS RNA. Esperemos que en el futuro la biopsia líquida también incluya esto. ¿Por qué digo esto, señores? ¿Por qué? Porque el RED, el NTRK, al igual que otras translocaciones como el ALK, el ROS1, que son gene rearrangement, muchas veces son muy picky, se nos pueden escapar si analizamos solamente el DNA, pero con el RNA, que es un poquito más deep, que va a ver la proteína, podemos encontrar lo que ustedes ven en verde, las translocaciones como el NTRK. Entonces, si usted tiene una tecnología que le analiza el DNA y el RNA en un solo espécimen, es muy difícil que vayamos a fallar el descubrimiento, ya sea lo que ustedes ven aquí,
una variante de un solo nucleótido o un indel, como es el EFR, las amplificaciones como el HER2 en cáncer de mama y todas las translocaciones como las dos que acabo de mencionar. Gracias. Gracias, Edgardo. Tenemos unos minutos para unas preguntas. Voy a preguntar, a ver, a Andrés. Andrés, si tenemos las dos drogas y un paciente le damos cualquiera de ellas y el paciente falla, la primera pregunta que me hacen mis pacientes es, ¿me va a dar la otra pastilla ahora? ¿Qué cosa les dirías tú? La verdad es que hoy en día, hablando de NTRK o hablando El RET, ¿no? Como tenemos el prazeltinib y el cepercatinib, los pacientes tienen la idea, bueno, hay dos pastillas, o sea, falló una, usted me pone la otra, ¿no? No, no es tan no, simple, no, ¿no? realmente no. Y lo que sabemos hoy en día es que los inhibidores tienen un perfil de resistencia muy similar y el perfil de resistencia que tienen la gran mayoría de los pacientes que tienen RET, en particular para la condición que nos interesa a nosotros, que son translocaciones o genes de fusión, usualmente es el desarrollo de mutaciones que para los Estados Unidos se conoce como off-target o mutaciones fuera del blanco. La gran mayoría de las mutaciones que normalmente se presentan en pacientes RET positivos son NRAS, BRAF, que es lo que normalmente estamos observando en buena parte. Hay algunas cosas relacionadas especialmente con sobreexpresión de genes como AXL, como AXL, que está también asociado con EGFR, y que son lo que hemos ido encontrando poco a poco con los estudios más recientes que se han reportado. Ahora, no implica que después de que utilizamos el pralsetinib o el selpercatinib en primera línea, después podemos ir por una segunda línea empleando el otro medicamento, porque normalmente el patrón de resistencia va a ser muy similar. Lo mismo ocurre en particular con NTRK y con el larotrectinib y el entrectinib. O sea, el patrón de resistencia usualmente está asociado en este caso particular con mutaciones on target, o sea, dentro de la misma vía. Hay al menos 7 mutaciones que son relativamente frecuentes. Uno tiene un poco más de predisposición por la LI 116 y la otra por otro. Y hay medicamentos en curso de investigación en segunda generación como el repotrectinib, que ya está disponible en escenarios como los Estados Unidos en protocolos de investigación y yo supongo que estará en breve dentro del uso clínico regular. En nuestro escenario, si tenemos resistencia al larotrectinib o al entrectinib, pues tenemos que ir sí o sí por quimioterapia. Yo quisiera hacer una acotación importante sobre el diagnóstico de NTRK que me parece que vale la pena, especialmente para el escenario de América Latina, y es, hay dos grupos grandes de pacientes que son patologías con alta incidencia, o sea, muchos casos nuevos, pero muy poca frecuencia de NTRK. En ese caso, el ideal es hacer cribado con inmunohistoquímica y lo ideal es utilizar el PanTrack, que es la tinción de inmunohistoquímica que de forma regular está autorizada para uso y dentro de las guías, pues las de ESMO, que tal vez son las que más se utilizan en la actualidad, las de la Asociación Europea de Oncología. El otro grupo es el de patologías donde son de muy baja incidencia, o sea, muy pocos casos, pero la frecuencia de alteraciones en NTRK es muy alta, como los fibrosarcomas infantiles, como los carcinomas secretores de seno, como los tumores nefroblásticos, como los carcinomas secretores primarios de glándulas salivares, accesorias y de parótida. En esos casos, lo ideal es ir de inmediato por NGS. Hay varias formas de tener pruebas comprobatorias. La primera es FISH, que es un poco más dispendiosa y costosa. La segunda es NGS, que es lo que acabamos de mencionar y que bien mencionó Edgardo. Y la tercera es RNA-seq, o técnicas que utilizan plataformas diferentes. El RNA-seq ya está disponible en muchos de los escenarios. El problema es que es costoso con una plataforma única de RNA-seq, como Affymetrix o como NanoString, que son plataformas que están dedicadas únicamente a hacer RNA-seq. Tienen mayor sensibilidad y especificidad para la detección de translocaciones, pero vuelvo y repito, son plataformas que no están disponibles en todos los centros y que adicionalmente tienen un costo mayor. Pero una de las cosas importantes es que las plataformas de NGS que tenemos en la actualidad, ya sean a través de las pruebas que están autorizadas para uso a través de comerciales, como Foundation One o como Guardant, etcétera, etcétera, que utilizan tecnología sobre Illumina de forma regular, ya hacen RNA-seq. Depende mucho de la profundidad. Y lo mismo ocurre de forma regular con el Oncomine. Entonces, de forma usual, en la contraparte, que es Thermo Fisher,
hace lo mismo si tiene una buena profundidad para detección, que es NGS, y en paralelo hacer RNA-seq. Y esto se puede hacer tanto en tejido como en biopsia líquida igual. De hecho, de eso quería agregar, ¿no? De que en biopsia líquida al principio hubo mucho problema porque en TRAC es un gen que tiene muchísimos partners. Cuando hacen la fusión es bastante promiscuo el número de partners que puede tener. Entonces, cubrir todas las posibilidades era muy difícil. De hecho, alguna de las compañías, como era Guardant, cubría solo uno de los genes que era en TRAC1. Y de hecho, hemos hecho una publicación que saldrá, si Dios quiere, a la luz pronto, donde ve la sensibilidad de este método en eso. Hoy en día ya tenemos el NTRK 2 y el 3, y como decía Andrés, el RNA también se agrega o se puede agregar inclusive alguna técnica de enriquecimiento a la biopsia líquida que hace que se pueda ver las fusiones, y lo mismo pasa con RED, ¿no? Excelente.